Recordábamos que en la clase anterior estábamos viendo acerca de lo que era el PAE. Comenzamos a ver hace 20 días exactamente lo que era, qué es la palabra PAE. También cuáles son sus objetivos, cuáles son sus características y también acerca de lo que son sus 5 etapas. Voy a pedirle a Frida que me diga las 5 etapas del PAE para ver si nos acordamos. Si no se acuerdan, vamos a apoyarlo. Es una retroalimentación antes de entrar con la continuación. A ver, Frida. Frida de tercero B. Vaya, un voluntario entonces de la clase ahí, vamos a pedirle a Michelle. Michelle de tercero A, Michelle Hernández, que me diga las 5 etapas del PAE. Realmente, Lick, no me acuerdo. Vaya, no nos acordamos. A ver, voluntarios que se acuerde por lo menos de la primera etapa que vimos ese mismo día. Valoración. Valoración, así es. Muy bien, Catherine, y ahí la personita también que respondió. Bien, vamos con nuestra agenda para el día de hoy. Saludos, tema, la reflexión, el indicador del logro, el objetivo y el desarrollo del tema. ¿Por qué solo les pedí después solo la primera fase, la primera etapa del PAE? Porque es donde vamos a continuar, es donde vamos a seguir la etapa PAE. Proceso de atención de enfermería PAE, ¿verdad? ¿Cuál es la reflexión? Nadie te puede derrotar si no te das por vencido tú primero. El objetivo para esta clase y para todo lo que sería las 5 etapas del PAE va a ser conocer las etapas a implementar en el proceso de atención de enfermería del modelo comunitario. Bien, y nos habíamos quedado en la parte de la recolección de datos, y ahí es donde nos habíamos quedado. Ya habíamos visto la valoración, en qué consiste, y ahora vamos a ver que dentro de la valoración hay 4 aspectos importantes, y dentro de ellos el primero es la recolección de datos. Y dice que consiste en reunir toda la información necesaria acerca del estado de salud del cliente. Vamos a llamar a la persona que le estamos haciendo el PAE, ya sea cliente, usuario, paciente, ¿verdad? O persona persona que se le está realizando el PAE, ¿verdad? Este paso de la valoración tiene que ser muy efectivo, porque acá recolectamos datos y vamos a utilizar métodos muy útiles y que van a ser fuente importante para completar la base de datos que vamos a querer ejecutar. La parte de la recolección de datos se vuelve como un proceso bastante constante y sistemático. ¿Por qué constante? Porque usted va a ir dando inicio a su proceso PAE a partir del 15 de junio y a fecha estipulada, ¿verdad? Le voy a mandar su calendario ahí en base a un cronograma que se va a estar trabajando. Entonces, va a ser bastante constante porque va a estar 2 veces por semana viendo a su paciente. Lo va a estar registrando, va a estar haciendo su bitácora. Y va a ser bastante sistemático como vamos a utilizar varios métodos y va a ir encajado en un orden lógico. No primero voy a comenzar a decirle, mire, voy a comenzar haciéndole el examen físico a nivel de los pies y luego me voy a ir a la cabeza. No, vamos a llevar un orden bastante detallado. ¿Y en qué momento comienza la recolección de datos? Pues comienza en el primer momento en que usted tiene contacto con su cliente. Es decir, la recolección de datos comienza desde que usted fue a conseguir el nombre completo de su paciente. Y hasta que es dado de alta. En este caso nosotros vamos a manejar la parte o la palabra hasta que ya hayamos finalizado el proceso de atención de enfermería. Hasta ese entonces, usted queda por terminado toda la fase de recolección de datos.
Porque porque este paso de recolección de datos no solo se va a terminar en la primera fase, se va a ir a extender hasta la última fase, que es la evaluación. Pero ¿qué tipo de datos puedo yo recolectar? Ojo con eso, y son los que les van a servir mucho. Datos subjetivos. Y le pregunto ahí a Clelia, ¿a qué me refiero con datos subjetivos? Clelia. A datos importantes que tiene que saber uno sobre el paciente. Sí, son datos importantes del paciente, pero exactamente la palabra subjetivo. No sé, Eli. ¿Alguien que le quiera ayudar de la clase? Creo que son los datos que no se pueden medir o algo así. Así es, Tatiana. Datos aquellos que no puedo medir, porque yo no los puedo medir, porque son datos propios que el paciente dice o manifiesta tener, porque solo el paciente lo percibe. Y lo objetivo, porque yo le puedo decir a Rocío, me duele mucho la cabeza, y ella me va a decir, la comprendo, de que le duele la cabeza. Ella no va a comprender eso porque mi escala del dolor puede ser más bajo o más alto que el de ella. Muchas veces se utiliza el término de ¿cuánto le duele? Del 1 al 10. El dolor es muy impredecible de medir, pero se usa como un referente. Del 1 al 10 uno dice 100 porque el dolor es bastante, y cuando uno dice 100 es como que, no, si de verdad le duele. En cambio, los datos objetivos es todo aquello que yo puedo medir a través de una escala, a través de instrumentos, cifras, por ejemplo, la presión arterial, el pulso, la respiración, la estatura, el peso, el índice de masa corporal. Los resultados de exámenes son datos objetivos porque son datos que se están midiendo. En cambio, el sueño, la tristeza, la melancolía, la risa, la alegría, son cosas que yo no voy a poder medir con exactitud porque yo no lo voy a percibir como lo está percibiendo mi cliente en ese momento. Hoy voy con el tercer tipo de datos que también va a ser muy importante al momento de hacer lo que es el proceso de atención de enfermería, y son los datos históricos y antecedentes. Estos datos, ojo con lo que les voy a decir, son todas aquellas historias clínicas que ha tenido el paciente, ¿sí? Como lo decíamos en la clase anterior, que voy a recolectar, saber desde cuánto está padeciendo mi paciente de la presión arterial. Saber cuánto también, desde cuándo ha comenzado a tomar la enalapril, la iversartán, la losartán, el paciente con hipertensión arterial, y cada cuánto se le han ido cambiando. Entonces son esos datos históricos que yo voy recopilando. Por ejemplo, puede hacerse una familia con antecedentes oncológicos, es decir, pacientes con cáncer o personas con cáncer, pues yo voy a saber, bien, mi tía a los tantos años, mi prima a los tantos años. Entonces todos esos datos me pueden servir de referencia al paciente que yo voy a estar tratando. No solo van a ser datos que directamente del paciente, sino que también datos históricos o acontecimientos que me vayan a rodear al paciente y que le están afectando. Por ejemplo, puede ser, si mi abuela fue diabética, mi abuelo también, y mi mamá ya es diabética, y mi hermana está en casi prediabetes, entonces, ¿qué significa? Que puede ser que yo sea candidata a padecer esta enfermedad. Entonces, son esos antecedentes que yo tengo que ir recopilando detalladamente. Para recolectar estos datos, utilizamos 3 fuentes de información muy importantes para poder recolectar los datos que yo necesito y valorar el estado de salud del cliente. Y la primera es la observación. ¿Por qué la observación? Porque en el área de la salud, la observación se vuelve tan importante. A ver, Tatiana, ¿por qué se vuelve tan importante la observación? Porque al momento de estar con el paciente hay que ver
en el transcurso del tiempo o del día de qué está padeciendo, si le duele algo, datos importantes que al paciente le ocurran, pero no lo dicen. Entonces la observación no sirve para eso. A ver, David, si usted ve al paciente en la observación, un ejemplo, ¿qué tipo de datos puedo yo recolectar en la observación? Solo con ver a un paciente. ¿Qué tipo de datos? Digamos, el color que tiene de tez, Ajá, muy cómo bien. se ve la persona, si animada, desanimada, el color de cabello, el estado de las uñas, su complexión física, Así es. cómo será su cavidad bucal. Así es, la observación me va a ayudar para encontrar todos estos datos, pero aún más me va a ayudar a establecer o a entablar una relación más cercana con la relación enfermero-paciente. Escuchen bien, enfermería, paciente, no cherada y el chero, no. Todo es enfermera o enfermero y el paciente. Con simplemente saber un gesto del paciente, yo ya sé que algo le duele. Con simplemente verle las fascias o los gestos, la gesticulación que hace la persona al cual yo le estoy diciendo el PAE, puede ser que usted llegó ese día, bueno, o se despertó ese día que va a ser el PAE y le toca hacerla a su abuelita y le dice a la abuelita, ¿qué tal? La abuelita pide bien y toda decaída, ¿verdad? Y usted ya está percibiendo que algo le está pasando, entonces la observación va a ser muy importante y muy rigurosa en esta etapa, porque muchas veces ustedes te dicen, se me olvidó ver si tenía placa, se me olvidó ver, revisarle los quesitos, entonces tiene que ser muy minucioso y muy detallado. Dice que es un método muy básico de la valoración. La observación utiliza los sentidos para la obtención de información, tanto del paciente como de cualquier otra fuente significativa, ¿verdad? Puede hacer que nosotros lo vaya observando lo del paciente. Puede ser que también por medio de la técnica de la observación y una lista de cotejo como mi instrumento, pueda ver el alrededor del paciente, el entorno de mi paciente. Y también me va a servir mucho para poder relacionar 3 variables que sería el entorno, el paciente y mi persona. 3 variables son las que tengo que manejar como educador o facilitador o realizador del PAE. La parte de lo que es el entorno del paciente y mi persona. Me dicen que no pueden entrar, chicos, verifiquen el IP y la contraseña. Muchas veces porque no colocan un número o el código de la contraseña correctamente no los va a dejar entrar, así que díganle a sus compañeros, por favor. Dice que la observación es una habilidad que precisa de práctica y disciplina, y yo le agregaría algo más acá, de paciencia. Y los datos que yo voy observando dentro de lo que es el desarrollo del PAE, yo tengo que ir confirmándolo más adelante. Por ejemplo, ¿por qué les tengo que ir confirmando más adelante? Porque puede ser que un paciente o el paciente que usted está atendiendo lo vea pálido y a decir, tiene anemia. ¿Usted qué sabe si tiene anemia? Puede ser que sea pálido porque de momento se le bajó la presión, porque ese día ese día anterior o en la noche no durmió bien, porque muchos se ponen pálidos porque no han dormido bien o le pasó una situación que le ha impactado, no es porque necesariamente tenga anemia, sino que pueda ser otra situación. Por eso, muchos datos de los que ustedes van a observar tienen que ser confirmados más adelante. ¿Qué puedo yo encontrar mediante la observación? Signos de cansancio, lo que ya decía David, la palidez, el rubor, cómo está respirando, el patrón respiratorio es que se detecta a través de la observación. Si hay una estertorosa, si hay un chain stop, si hay una bradipnea, una taquipnea, todo eso usted lo va a ir a detectar. También los gestos o conductas que indican dolor.
y el cansancio emocional, porque muchas veces hay cansancio, usted lo ve todo dinámico, todo apartado, todo apagadito, porque pueda presentar un cansancio y no es necesariamente que pueda estar enfermo. Muchas veces se miran que están sin ganas, sin ánimos, pero no es porque le va a dar un resfriado, no es porque le vaya a doler la cabeza, no es por eso, simplemente es un cansancio, es por estrés. También vamos a ver el entorno en donde se encuentra, por ejemplo, si hay zonas de riesgo en su lugar de vivienda, si el agua de donde está almacenando para el uso diario está libre de larvas y algunos factores de riesgo que puedan encontrarse por si, ejemplo, si hubiesen fumadores activos dentro de la vivienda o vecinos, la manipulación de desechos, que pueden ser factores potentes, potenciales de enfermedades. ¿Cuál es la segunda herramienta que yo voy a utilizar para recolectar datos? Pues voy a utilizar la técnica de la entrevista. Esta técnica es muy esencial y no la podemos dejar de lado, ya que por medio de ella obtenemos el mayor número de datos y va a comprender aún más la relación de confianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un cuestionario, pero en este caso no vamos a utilizar este instrumento, sino que utilizaríamos la lista o el formato del examen físico o de la evaluación de la vivienda. Igual hay que hacer preguntas claras, no hay que ser demasiado técnico con el vocabulario y saber escuchar y observar a la vez. Si usted va a estar con su paciente y le va a estar diciendo, por ejemplo, que mire, don José, y en la evaluación de la vivienda, ¿cuántas ventanas son? Son 5 y nunca lo vio al rostro, nunca observó si de verdad eran 6 y eran 8, o le dice, ¿y de qué agua, el consumo de agua potable para consumo de ustedes como familia, cuál es? Del Chorro, Alpina, Cristal, bueno, etcétera, diferentes marcas que suministran agua. Y le dice, ay, como él no compra el agua, ¿verdad? Alpina, y era de la otra, entonces hay que saber escuchar, observar y siempre mantener un contacto visual, porque es bien incómodo que usted esté hablando, conversando, recolectando los datos y no lo esté viendo. Para eso usted tiene que darle una leída antes al formato de lo que se le va a ir preguntando, ¿verdad? Al paciente. Vamos a darnos cuenta que para la entrevista hay dos tipos, y ya la vimos en clases anteriores del primer periodo, que está la entrevista formal y la informal. En la formal, que va a ir incluida el examen físico de una manera rigurosa, va a consistir en un propósito específico, la cual va a ser recolectar el historial del paciente. Y en un aspecto informal, va a ser una conversación con el paciente, por ejemplo, recolectando datos para la vivienda, viendo o observando y dando sugerencias de los cuidados y hábitos que puede adoptar a partir de haber comenzado a iniciar el PAE, porque puede ser que usted, que se está dando cuenta ahorita en la entrevista o a futuro que le vaya a estar haciendo a su abuela, al familiar que haya escogido, se da cuenta que le encantan mucho las comidas condimentadas, el exceso de sodio, y eso le está generando problemas ahí. Entonces usted va a realizar una entrevista informal donde va a brindar consejería, y esto se va a ir documentando paso a paso. La entrevista es un proceso que tiene 4 finalidades. ¿Y cuáles son? Voy a los micrófonos, por favor. Obtener información específica y necesaria. Facilitar la relación entre mi paciente y mi persona. Y va a permitir informarse al paciente acerca de lo que le pueda estar ocasionando problemas. Porque a través de la entrevista informal, él puede ser que les vaya a estar preguntando, entonces eso es malo, sí. Y él ya va a comenzar a generar un estado de conciencia en el cual
va a ir disminuyendo esos factores que le pueden ocasionar enfermedades potenciales a futuro. Y también ayuda a la enfermedad a determinar qué otras áreas requieren un análisis. No solo va a ser el hecho de que porque la persona tiene hipertensión, se va a centrar en que la hipertensión es porque no se toma la pastilla, no está yendo el control, más no sabe que puede hacer que le hace falta un poquito de actividad física, le hace falta una dieta más libre de sodio, libre de preservantes. Entonces, se va a detallar o adecuar de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las observaciones que tenga el paciente. Esa es la importancia de la entrevista. Hoy sí, vamos a la exploración física, el famoso examen físico. Dice que esa va a ser la actividad final. Usted ya entrevistó, ya preguntó, ya indagó. Y obviamente ya observó. Ahora que le falta corroborar todo lo que le han contado. ¿Por medio de qué? Del examen físico. Usted va a hacer una exploración física donde se van a recolectar datos. Y ese va a ser un método muy fundamental para obtener información. Vamos a tener que explicarle al paciente en qué consiste y qué vamos a realizar, porque no le va a decir al familiar que usted le está haciendo el examen físico, vaya, te va a quitar la ropa. Y ya no, ¿verdad? Aunque sea muy su familia, no, igual. Tiene que orientarlo el día que vaya a hacer el examen físico, porque va a tener que inspeccionarlo de forma cefalocaudal, porque así se realiza un examen físico, y con qué motivo y el objetivo de ese examen físico que tiene que realizar, y también un permiso para poderlo realizar. No lo va a someter a la fuerza al cliente que usted tiene para el PAE, porque si no, ya las cosas ya no van a salir, porque muchas personas dicen, no quiero que ni me tomes la presión. Entonces hay que saber explicarle todo este proceso a las personas. No le voy a decir, me han dejado una tarea y la tengo que estar evaluando. No, hay que explicarle en qué consiste y que no va a ser de una semana esa tarea. El proceso de atención a enfermería vamos a tardar por lo menos 1 mes y medio en realizarlo. 1 o 2 meses. Porque vamos a ir por etapas. Y porque no los puedo dejar soltar de un solo, porque esto es nuevo para ustedes. Entonces, vamos a ir por paso y es desde ya. Usted ya tiene al paciente, al cliente, al usuario, la persona del PAE, concientícela, porque más de una vez le va a tocar volver a entrevistarla, otra vez hacer su observación, e incluso puede hacer que tenga que volver a hacerle una exploración física y tenga que interactuar mucho con esta persona. Entonces, el sentido de conciencia para lo que se va a realizar tiene que estar muy presente y va a depender de la manera que usted se vaya a dirigir a su paciente. Y más aún cuando lleguemos a la parte del examen físico de lleno. ¿Por qué lo he detenido? Porque yo primero quiero darle esto y para luego ya ir a la par usted y yo dando cómo vamos a ir llenando este examen físico. Entonces tiene que irse de una manera adecuada a su paciente. Recordemos que esta exploración física se va a centrar en profundizar la respuesta de la persona al proceso de la enfermedad, obtener una base de datos para establecer valoraciones, comparaciones y confirmar aquellos datos subjetivos que que pudimos haber obtenido durante la entrevista también. ¿Qué puede hacer? ¿Qué? Un ejemplo. Sí, estaba pálida la persona y fue un dato que usted lo recolectó a través de la observación. Y usted le preguntó a la paciente en la entrevista, ¿y usted por qué se mira muy pálida siempre? Le puede preguntar. Le va a decir, porque fíjese que me han dicho que padezco que presento mucho de anemia, o padezco de anemia. Entonces le va a decir, va a venir usted, va a explorar físicamente. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a medir anemia? A través de los exámenes de laboratorio que la persona le va a entregar. Porque dentro de la exploración física también van los exámenes de laboratorio. Entonces, ahí usted va a poder comparar, sí, la verdad. También la otra puede ser acerca de la condición física. Si el índice de masa corporal lo tiene muy elevado y usted le dice,
fíjese que el médico me ha dicho que estoy algo pasadito de libras. Y usted le dice, pues vamos a observar, bueno, vamos a verificar si es así. Y usted ya habrá dicho en sus adentros, pues yo también evalúo que está un poquito pesadito. Viene y saca su índice de masa corporal. ¿Cómo lo hace? Pues con su talla. Entonces usted ya está comprobando por medio del examen físico lo que usted ya ha venido viendo con anticipación por medio de la técnica de la exploración y la entrevista. Aquí vengo a corroborar datos que al inicio podían ser como tentativos o no podían ser seguros a lo que yo estaba observando o a lo que yo estaba recolectando la información a través de la entrevista. El examen físico va a detallar muchas partes importantes de lo que es la complexión física o el cuerpo de mi paciente al cual le estoy realizando yo el PAE. Pero para poder realizar el examen físico existen 4 técnicas. Ojo a cómo se le llaman estas técnicas. Estas técnicas se le llaman técnicas semiológicas. Se le llaman técnicas semiológicas. ¿Y por qué son semiológicas? Porque vamos a utilizar lo que son nuestras manos y ciertos instrumentos y van a estar directamente en contacto con el cuerpo. ¿Cuáles son estas 4 técnicas semiológicas? Y espero que lo esté anotando porque si usted ve en la diapositiva no está, y pues puede ser que yo lo dije en clase, ¿verdad? Para futuros laboratorios. Entonces, ¿cuál es la primera? La inspección, la segunda se llama palpación, la tercera se llama percusión y la cuarta se llama auscultación. Apréndanselas, por favor, porque no me vaya a decir, yo lo estuve tocando, porque yo le voy a preguntar cómo se llama técnicamente eso y no me van a decir, no, yo estuve con el tacto. Es palpación. Así que vamos a ver la primera. Recapitulo, son técnicas semiológicas, por lo que me están preguntando ahí en el chat. Bien, vamos a ver la primera. Se llama inspección. La palabra inspección obviamente viene de inspeccionar, de ver detalladamente. Como dicen, vamos a ir a inspeccionar. Muchos dicen, vamos a ir a inspeccionar la situación. Van a ir a ver una situación de una manera muy detallada. Y la inspección es un examen visual muy cuidadoso y global del paciente para determinar estados o respuestas normales o anormales. Se centra en las características físicas, el comportamiento, tamaño, forma, posición o situación anatómica, color, textura, aspecto, movimiento y simetría. Por ejemplo, ustedes ya lo vieron esto en tecnología, la simetría mamaria. Ustedes van a tener que inspeccionar, porque puede ser que haya una incisión quirúrgica o pueda que haya también una presencia de algún nódulo o algo en la parte de las mamas, pues hay que estarlo con una constante inspección. Otro puede ser en la inspección cuando yo estoy revisando el cabello del paciente, a ver si encuentro caspa, si el estado del cabello está grasoso, también cuando revise cavidad bucal. Bueno, la inspección abarca todo el cuerpo, todo el estado anatómico del usuario que yo estoy atendiendo. Un paréntesis, si se llega a terminar el tiempo, vuelve a entrar, por favor, a la clase, porque no me va a alcanzar el tiempo, solo me quedan 8 minutos. Vamos con la siguiente, y es la palpación. La técnica número 2 se llama palpación. ¿Y en qué va a consistir esta técnica? Pues simplemente va a ser la utilización del tacto. Específicamente nosotros, como lo estamos realizando el PAE, vamos a utilizar nuestras manos para determinar ciertas estructuras, características corporales por debajo de la piel. Por ejemplo, puede ser si la persona ha padecido de
de algún proceso inflamatorio del hígado, una hepatomegalia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a palpar, vamos a sentir, voy a ir presionando por poquito si se siente un poco un borde. Entonces yo sé que el hígado está tan grande. También muchos dicen tengo un nudo, muchos dicen tengo nudos, tenés un nudo nervioso. Y no es eso, sino que a veces la rigidez muscular, por estrés y todo eso, los músculos se tensan. Entonces, cuando usted se está palpando, digamos, el cuello, comienza con su palpación de cuello, así como lo hacen en la imagen, aunque ahí está en área de abdomen, pero si usted se va al cuello, muchas veces va a sentir una parte más rígida y la otra ya normal. Entonces, así es la palpación, ir tocando con sus manos, pero tampoco le va a hacer presión a dañar más al paciente o a dejarle un hematoma sin querer, ¿verdad? Más que todo, esta técnica es muy utilizada en el área abdominal para determinar tamaño de hígado, para determinar el glúteo del colon, y van a ser cuando se está haciendo la palpación y la persona que ha sufrido algún daño hepático, si se comienza a palpar, se va a presentar un síntoma de dolor. No nos vayamos tan lejos, aquellos que les han quitado el apéndice. ¿Qué pasa? Para poder detectar qué es eso, solo se palpa un poquito en la fosa ilíaca y usted ya le quita la mano al médico, porque el dolor lo dice. Entonces, para eso me sirve la palpación, para ir determinando si todo está bien a nivel de órganos en abdomen, ¿verdad? El hígado, el colon, páncreas, y pues muchas veces también se puede detectar incluso si la persona está presentando en este momento un dolor muy fuerte y no sabe qué, solo sabe que le duele todo el estómago, pero cuando le tocan la parte de la fosa ilíaca, apéndice. Fíjense que no es mentirles, pero hace 3, 4 años me están contando que cuando estaban haciendo un examen físico a una persona de unos 30 años, le detectaron apéndice, así, el estudiante en esa ocasión, hace 4 años, y ligerito al hospital. Imagínate, haciendo el proceso de atención en enfermería, y él estuviese haciendo la palpación. Estaba haciendo un buen examen físico. 2, el paciente ya presentaba dolores. Entonces, imagínense qué importante es aplicar bien esta técnica semiológica. Y la tercera técnica es la percusión. Acuérdense de percusión. Percusión viene de percutir, de golpe. Entonces, implica dar golpes, como dice ahí, con uno o con varios dedos sobre la superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. Los tipos de sonidos que podemos diferenciar son bien sonoros, pero sobre todo esto se hace a nivel de abdominal. Cuando usted ha comido mucho o quedado así con gases entrecruzados en su abdomen, usted se puede percutir. ¿Y cómo se hace? Usted viene y le hace así, ¿ve? 2 dedos y luego su mano encima y golpea. Y ahí está percutiendo. Y se escucha como que es tamborcito. Si usted no ha comido frijolito y sabe que le da gastecitos por ahí, usted viene de una media hora y le hace. Y se va a escuchar como que es tamborcito. Porque está haciendo una percusión, y en la percusión da el resultado de que pues hay unos gases cruzados por ahí. También sirve mucho para las personas que tienen un daño hepático, más que todo. Y se escucha bien cabal la parte, cuando hay un daño hepático, el hígado se hace grande, y una hepatomegalia. Si usted percuta, el hígado se escucha cabal como que está algo hueco. Y no tiene que sonar así. Esa es la percusión. Es cuando yo utilizo mis dedos sobre mi abdomen y doy golpes para escuchar sonidos. Obvio, pero para eso yo tengo que saber cuál es el sonido normal y cuál no.
Así que si se escucha como tamborcito así y bien rígido, porque sí, puede haber una distensión abdominal. Y vamos con la auscultación. En la auscultación, pues simple, sencillamente es escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Pero aquí es a través del estetoscopio. Aquí ya no es solo con los deditos, yo escucho que se escucha como que es tamborcito. No, acá para la auscultación yo coloco mis estetoscopios, obviamente hago la limpieza de las olivas, al diafragma, la campana y coloco el estetoscopio donde yo quiero auscultar. ¿Y en qué parte yo puedo auscultar? Corazón, pulmones y el intestino. Y ya con más experiencia se puede colocarla sobre el abdomen, el pecho, ¿verdad? O la espalda. Pero más que todo, pero a ley, es con estetoscopio el cual usted va a auscultar. A nivel de los pulmones es a nivel de espalda, a nivel de corazón en lo que es pecho y a nivel de intestino en la parte del abdomen. Una vez descritas estas 4 técnicas, el cual ya les mencioné que la primera es, a ver, Flor, ¿cuál es la primera? Inspección. Muy bien. A ver, Margarita, la segunda. Palpación. Bien. Helen, la tercera. Percusión. Muy bien. Vamos a ver, Henry, la cuarta. Auscultación, creo que dice. Auscultación. Sí. Bien. Estas son las 4 técnicas para poder abordar el examen físico. Recordemos, y lo repito, que es cefalocaudal. ¿Por qué lo repito de forma cefalocaudal? Porque muchas veces cuando yo voy revisando examen físico y como vamos a estar haciendo esas revisiones, usted muchas veces, lo primero que me ha llenado es la parte del abdomen y todo, ¿y qué pasó con la cabeza? Entonces, por eso vengo y le recalco que es cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Y recordemos que va de una forma sistémica, de arriba hacia abajo, y por eso se los he recalcado mucho acá. Bien.